importante, que es que renunció Marcos Labaña, ¿no, Agustina? Sí. Al INDEC, que era... El director del INDEC, un economista, recordemos, de origen peronista, cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, había asumido el 30 de noviembre de 2019, 30 de diciembre, perdón, de 2019, con el gobierno de Alberto Fernández y el ministro de Economía de ese entonces, Martín Guzmán, y desde este mes se puso en marcha la nueva fórmula de medición del INDEC, este contexto en el que se da la salida de marco del instituto, que tiene que ver con darle más relevancia a rubros como servicios para hacer la medición de la inflación más representativa de los gastos que tienen en este contexto los argentinos. Desde el organismo confirmaron que presentó hoy su renuncia y que lo comunicó dentro del instituto y que cuando tengan más información la harán saber. Así que esto es por ahora lo que se sabe oficialmente. Todo cambio, viste, en el INDEC genera ruido porque, bueno, sabemos la historia de los cambios y lo que pasó durante el gobierno kirchnerista con la intervención y toda la manipulación de la información. La presencia de Marcos Labaña era buena, digamos, no solo durante el gobierno de Alberto, sino durante este gobierno, como diciendo, hay una persona de la oposición que controla los números, con eso le da siempre cierta solidez. Hizo una gran tarea Todesca en el gobierno de Macri, que reconstituyó, que también que era una figura del peronismo que de alguna manera manejaba el INDEC en el gobierno de Macri, le daba solidez a la cifra, le daba credibilidad. El tema es que en los últimos meses pasaron algunas cosas no del todo claras en el INDEC. Sobre todo, yo te diría que en el mes de septiembre, cuando se dio a conocer el nivel de actividad económica y todo el mundo pensaba, por lo que los datos que había, que iba a dar negativo, y ese negativo de septiembre indicaba que eran 6 meses negativos, con lo cual técnicamente la economía entraba en recesión, dio positivo. Y dio positivo porque el INDEC evaluó datos de los meses pasados. Y ahí generó bastante ruido eso. Y ahora la renuncia justo cuando entra un nuevo índice. Claro, están a 8 días. Ahí estaba viendo declaraciones que mandó siempre, digamos, Raúl Llanesa, es el delegado de ATE, de los empleados, y obviamente más allá de que siempre, digamos, ATE denuncia muchas veces, digamos, acciones del gobierno, venían bien con el tema de Labaña, dijo que exigen un INDEC independiente del poder político, pero que de todas maneras les llama la atención que haya renunciado Labaña. Estoy consultando con fuentes de gobierno. Sí, para no, saber, es una gran sorpresa. Alguien me dicen, se fue. Sí, bueno, claramente. ¿Pero por qué? Bueno, ahí estamos. Tenés ahí, Marce, en lo que va del año, contamos acá con Agus, 6 renuncias. La primera, Luis Pedrini, el secretario de Transporte de la Nación, también en enero. Ahora, Marco Labaña. Tenés el titular de la UIF. Estamos hablando de Paul Stark, también hay diferencias con el tema de inocencia fiscal, más allá que no lo dijo también. Y después había 2 más que tenían que ver del ámbito... en la cúpula de Trenes Argentinos. Exacto, que tenía que ver con el tema el secretario de Transporte aparentemente por una denuncia de corrupción. Nunca no quedó muy claro eso. En principio fueron gente de la Cámara a plantearle al secretario de Transporte que había cuestiones con las compensaciones de subsidios, y terminó con él afuera, estando en Davos el ministro de Economía, Luis Caputo, y se resolvió la salida de él, ¿no? Hoy recibiendo más del tema de Labaña, otra fuente me dice, es por la modificación estadística del IPC, obviamente lo que estamos hablando, tema técnico que se politizó. Con lo cual, bueno, vamos a ir viendo qué significa, digamos. Todo el mundo pedía modificación en la manera de medir, digamos, el índice actualización, de precios al consumidor. No, es que además había un montón de servicios y de cosas que vos gastás mes a mes, que la familia afronta mes a mes y que no estaban considerados en el índice. Entonces vos decías, bueno, qué sé yo, no sé, escuelas, servicios digitales, el alquiler, digo, que también... ¿no? La renuncia se produce en el peor momento porque, digo, justo como sale un nuevo índice, justo cuando al gobierno bueno, la inflación viene hasta diciembre en ascenso, aparentemente enero baja un poco, pero no perfora el 2%, entonces en ese momento esta renuncia, viste, cae con
un balde de agua fría, ¿no? El 10 de febrero se conoce el dato de enero, que justamente va a haber incorporado esta nueva modalidad. Hoy más temprano Caputo decía que pensaban que daba en torno a un 2,5%, o sea, es más bajo del 2,8% que dio diciembre, pero todavía se mantiene por encima del 2%, así que hay que ver qué repercusiones hay en las próximas horas. Sin dudas, por lo menos una salida que no se esperaba ahora. Yo creo que más allá de esta cuestión que decías, Marce, y recalcabas de la buena gestión, me parece que inevitablemente a la larga era posible que haya un cambio en el INDEC en cuanto a pero no ahora. Poner a otra persona que venga de otro palo y no del que venga, ¿no?, de la gestión anterior. Sí. Pero tal vez el timing sorprende. Claro. O sea, a ver, Milei al inicio tenía poca gente. Hizo un acuerdo con Massa y varios funcionarios del equipo de Massa continuaron. Uno es Labaña, el otro es el delegado argentino en el Fondo Monetario, nada menos, ¿no? Sí, hay pero mucho acá el todavía. tema es justo cuando vas a instrumentar un cambio y lo vas a anunciar el 10 de febrero, te vas. Evidentemente hay una... Esto está indicando que hay una... ruido por ese cambio, una diferencia entre Marco Labaña y calculo es el ministro de Economía, porque el INDEC depende del Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ir ampliando porque creo que va a traer cola este